20º episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Magia Estudio Te Habla. Hoy ya más sosegado. La semana pasada que retomé los podcasts ya estaba muy contento y esta ya puedo decir que empiezo a estar al menos un pelín descansado. Al menos quiero creer que lo estoy después de que ya parece que estamos más o menos establecidos en el nuevo local. Esta semana entregué las llaves del antiguo, así que esa etapa ya quedó atrás. Voy a hacer un artículo en Instagram estos días con un par de fotos que ya publicó Eden, que hicimos en la tienda, una hace 11 años, en el mismo sitio, hace 11 años cuando empezamos en el local y en el último día de esta etapa que se acaba de cerrar y abre una nueva. Por suerte también dejó de llover salvajemente. Bueno, lo que nos afecta a nosotros es mucho menor de lo que le afecta a otra mucha gente, pero nos impidió terminar algunas partes de la remodelación para el momento de la apertura y ahora parece que por fin vamos a poder ya ir finiquitando todo, nos va a llegar el cartel. La verdad es que se empiezan ya a disipar las nubes en muchos aspectos. Y esta semana también ya me puse a fabricar un poco cosas pendientes, la versión nueva del animalario, ahora ir unos días a Asturias, así que volveré a hacer cono y bola, carteras, que voy a hacer también en color cuero, y bueno, pues todas esas cosas. También estoy aprovechando para volver a leer magia pausadamente y compartiré contigo algunas de las cosas que estoy leyendo en algunas reviews o cosas similares. Es difícil porque ahora estoy leyendo mucho material en inglés que ni siquiera es nuevo, entonces no sé tampoco cómo afrontar hablar de esos libros, si coger algunos temas o ese tipo de cosas. Como un poco de adelanto, me estoy leyendo el libro de Jack Carpenter, que lo tengo aquí en la mesa ahora mismo. Tengo los dos primeros, Spell Portfolio 1 y 2, y estoy con el Carpenter's Conceptions. Jack Carpenter es un cartomago americano de Seattle, si no me equivoco, y es aficionado y tiene unas estructuras, la verdad, que me están encantando. Voy a ver si estoy versionando algunas cosillas para los Secret Files y volveremos con ellas. También, como un poco en esta parte de introducción, de para adelante y para atrás, te digo que me estoy releyendo, y esto también para buscar un poco cosas de las que hablaré en los podcasts, y porque es el sistema que tiene de capítulos, me viene muy bien, el Vernon Touch, las columnas de Vernon en la revista Jenny, que lo tengo siempre por aquí y lo voy leyendo y dejando. Y por otro lado, el de Spotlight de Christopher Carter, que me está gustando muchísimo. Me lo estoy disfrutando una verdadera barbaridad. Ahora justo había visto, que lo estábamos hablando en el Telegram de la tienda, t.me/magiastudio, que saca Peter Turner una colección aparentemente guapísima de, creo que como 13 libros o algo así, voy a mirarlo para decirte cuántos son, de mentalismo, con una edición muy bonita, que parecen como novelitas pulp, y la verdad es que me apetecían un montón hasta que me confirmaron que todas las portadas están hechas con IA. Son 13 libritos en un formato muy guapo y bueno, son 180 pavos, pero el hecho de que estén hechas con IA me mata. Hablaremos un día de las cosas de esto, ¿eh? Tampoco me juzgues por ello, pero me fastidia que en algo que pretende ser artístico y hablando también ellos de la edición y de ese tipo de cosas, eso se quede de esa manera. También hay otro libro que salió ahora hace poquito de Marlowe, esto yo creo que ya lo conté, pero bueno, por si acaso lo vuelvo a contar porque si no me llevan los demonios si me dejo esto en la bandeja de salida del cerebro. Salió Ed Marlowe 40 años después de Randy Wakeman y Kevin Kelly, que es un libro con cosas de Marlowe que está hecho con IA salvajemente, pero tan salvajemente que está hecho con IA las ilustraciones de dentro, que no pretenden ser ilustraciones, sino pretenden ser fotos y no se ven bien ni las letras de las cartas, vamos, un terror. Si podéis buscarlo, echar un vistazo en ahí, buscar Ed Marlowe 40 Years Later, solamente para ver el horror que se puede hacer con una portada simplemente cargándose la estética de Marlowe y eso es yo creo que el mal que se nos viene. Veía también hace poquito una portada de un juego de Craig Petty, que no me acuerdo cómo es, una cosa que sale el tío como hecho un gorila, que está hecho con IA y digo, es que ya se van a convertir todos iguales, me lo veo y va a ser el horror. Pero bueno, nada, eso ya se andará y se peleará de otra manera. También te digo, otra cosa importante, lo diré en el Telegram y lo pondré igual en Instagram. No sé si en Instagram porque no es el sistema más cómodo para mí de llevarlo, pero estoy preparando, yo creo que o para la semana que viene o la siguiente, un podcast de preguntas y respuestas, que es algo que voy recibiendo de forma como un poco aleatoria, o unas por el mail, otras de una forma y de otra, y siempre se me hace muy difícil, y se me va acumulando, luego no las contesto bien, las dejo una vez a medias, pero lo había hecho en YouTube alguna vez y me gustaría mucho hacer cada cierto tiempo un podcast
respondiendo cuestiones que se me planteen. Que es que también eso, iba a decir, cumple una doble funcionalidad, que parece que iba a decirlo de una forma de vagancia, que lo que quiero decir es que me ayuda a no trabajar porque me dais el contenido, pero no, realmente lo que me sirve es también para entender un poco qué puede interesar más que cuente o que trabaje, ¿no? Qué línea puede ser más valiosa, porque yo al final aquí voy contando lo que quiero, que lo seguiré haciendo un poco, o sea, lo sigo haciendo, sea como sea, pero que a la vez pues me pierdo un poco el saber si estoy yendo bien para el lado que debo o que no debo. Si quieres, déjame las preguntas ya en comentarios de este podcast, ya lo estés escuchando en YouTube o en Instagram no, en YouTube, en Spotify o en ebooks, que son los que miro. No sé si también en Apple Podcast se pueden poner comentarios, pero eso no los veo más. Y luego abriré un subforo en el Telegram, t.me/magiaestudio, te vuelvo a repetir por si no estás apuntada o apuntado, que es una comunidad muy guapa en la que discutimos mucha magia, para ir planteando las preguntas. Y así vamos un poco afinando en ese sentido. Aprovecho eso para recordarte, si no nos conoces y es la primera vez que nos escuchas, o me escuchas a mí, que soy yo el único que está aquí hablando ahora, que ahora estamos en la calle Libreros 14, ahí voy a decir otra vez San Mateo, Libreros 14, al ladito de Gran Vía, sacar la cabeza de la tienda y se ve Gran Vía, donde el Kentucky Fried Chicken, si te sirve de referencia, en una tienda preciosa, y que también tenemos la tienda online, por supuesto, en la que además ahora estoy otra vez subiendo los productos, ¿de acuerdo? Que las últimas semanas, por supuesto, estuve más parado que la leche. Y tenemos los Secret Files, que es una plataforma online tipo Netflix, en la que he hecho magia de todo tipo, cosas súper guapas, todo el tiempo. Y ya no te doy más vueltas con estas cosas, vamos a los temas que nos ocupan hoy, que son importantes e interesantes. Temazo, temón. ¿Por qué? Es el momento de ponerse las gafas de leer para quien las necesite, la gorra de pensar para quien no la lleve puesta y tumbarse en el chaise longue o en el futón de reflexionar para que las suaves, certeras y agudas palabras de Luis García calen con la profundidad que se merecen. Porque voy a ponerme de lleno a leer contigo la segunda parte del artículo, La decisión de hacer magia. La primera parte ya la trabajamos en este podcast hace unos episodios. Te recomiendo, si no la tienes fresca, que la reescuches, le des una oportunidad nueva y si la quieres volver a escuchar, pues fantástico, porque también es una forma de disfrutar de las palabras de Luis, o si no, de una forma también, yo creo que muy adecuada, te puedes coger el libro, si lo tienes por ahí a mano, el de Mensajes desde lo profundo de la ausencia, o entrar en el blog tertuliasmágicasgranadinas.blogspot.com y leerte la primera parte de La decisión de hacer magia directamente de la letra de Luis García, que también a veces es divertido leerla porque la melodiosidad y la poesía de sus palabras entra muy bien de forma leída. Ahora voy a ir a la segunda parte. Voy a hacer exactamente igual que en el caso anterior, que es leer poquito a poco el artículo y que vayamos pues discutiéndolo tú y yo, un poco comentándote mis impresiones. Siempre, y este es un disclaimer importantísimo, aunque me gusta mucho estudiar a Luis García y me interesa muchísimo su obra, es imposible entender exactamente las intencionalidades de Luis cuando dice cada una de las palabras, porque como muchos de los grandes textos, cada cosa se dice en un sentido y por un motivo concreto, y aquí hay que pensar que el artículo original, si no me equivoco, estoy mirando a ver si no tiene aquí la fecha, pero pone, han pasado 30 años desde la primera redacción de este artículo y el blog es de 2010, así que es como del 80, yo juraría que es del 79. Quiero decir, también el tiempo pasa, el mundo cambia, las concepciones se vuelven diferentes y hay que entender todos esos filtros de interpretación que caben por medio. Por eso lo que te quiero decir es que interpretes por un lado las palabras de Luis, tal y como las dice él, o sea, las leas, las oigas o cojas el blog y te leas el texto conmigo a la vez y luego tomes mis palabras simplemente como un añadido desde mi perspectiva personal dentro de lo que yo intento que sea el conocimiento y no poner tanto de mí mismo. Espero que esto se entienda, pero que admitas mi falibilidad en todo este percal. Y ahora yendo a ello, entramos aquí hoy un poco a media res porque
Simplemente voy a continuar a través del artículo, cogiendo el tren a mitad del recorrido y partiendo ya desde el punto 6. Los otros 5 puntos los vimos en el podcast anterior. Si no lo escuchaste por algún motivo, escúchalo, pero que tampoco pasa nada, ¿eh? No te vas a perder hoy y decir, oh, no me estoy enterando de nada. Y de alguna forma también te digo, no pares de escucharme, por favor. Vamos a ello, ¿eh? La decisión de hacer magia, parte 2. 6. La experiencia mágica. Una vez que se produce, la intensidad y el alcance de la experiencia mágica es impredecible. Puede alterarnos radicalmente la vida o bien olvidarse al poco tiempo. La experiencia mágica irrumpe en el instante en el que el espectador admite la posibilidad de lo mágico. La descripción racional que pudiera tener acerca de la magia queda anulada por la propia experiencia. Ha salido, siquiera un instante, fuera de sus límites. Aquí entramos de lleno en esa concepción de Luis, en la que tenemos que darnos cuenta de que el eje que ya se planteaba en el episodio en el que hablaba de ello anteriormente está en la vivencia. Tenemos dos formas de entender esta parte de la magia, que es una es la intelectualización que podemos tener de los métodos, tanto nosotros como magos, como los espectadores o faceta de espectadores. Y otra cosa muy diferente es las cosas tal y como se suceden en el momento de la vivencia mágica, en el momento de la presencia del ritual. Y eso siempre tiene que sobrevolar lo que hablemos, que estamos tratando no del acto abstracto de pensar en magia, de plantear magia, sino en el acto mágico. En el trabajo de Luis García, además, está muy definida la sesión de magia con estas intencionalidades presentes en la propia estructura, en los juegos de ataque, en las secuencias hipnóticas, en el viaje por el universo de las ordenaciones y luego en los grandes juegos finales. O sea, él tiene muy claro esta cosa. Pero ya partimos de una base, y es que esta idea de que el alcance y la intensidad de la experiencia mágica puede alterarnos radicalmente la vida, olvidarse en poco tiempo, hace que la experiencia mágica exista en ambos casos. Quiero decir, no es que si se olvida al poco tiempo no lo hay. Hay diferentes intensidades que pueden llevar a un replanteamiento total o no total. Aquí lo único que quiero añadir yo, pero que sí que me parece que es importante, es que cuando hablamos de esta alteración radical de la vida o del olvidarse en poco tiempo, no se basa en el mensaje. No quiero decir que yo dé una lección de vida a través de mis juegos que te cambie la vida para siempre o que sea de una futilidad tal que simplemente pues, te parezca una bromita. Estamos hablando de la experiencia mágica, de la vivencia, como dice aquí, de que se haya salido un instante fuera de los límites y admitir la posibilidad de lo mágico. Y en esto no estamos tratando fundamentalmente el tema de la presentación, sino la vivencia del impacto mágico. Quiero decirse, esto podía producirse simplemente a través de la desaparición de una moneda o de una carta ascendente, sin necesidad de que haya una presentación mayor. Esto implica también el entender y el pensar en esa decisión de hacer magia, en toda la complejidad del planteamiento de Luis. Pero quiero que siempre esté presente que aquí estamos tratando la idea simplemente de que nosotros nos encandilemos por ello. Es una cosa que no digo como que yo lo haga bien, pero es un trabajo en un espacio propicio. En la tienda muchas veces se ve como alguien que entra no tiene una concepción de qué puede ser esto cuando no es espectador y simplemente con una pequeña secuencia de monedas o de esponjas, que lo digo porque tengo aquí una esponja delante, puedes abrirles una nueva visión del disfrute o que recuperen las ganas de jugar a algo, que se puede conseguir. Pero bueno, sea como sea, siempre tenemos esa idea de que la clave está en la experiencia. Y esta frase que dice que es la descripción racional que pudiera tener acerca de la magia queda anulada por la experiencia. Queda anulada no es que la sobrescriba, queda anulada, es otra cosa. No es que de repente el espectador piense que la magia era real, es que el momento de vivencia en el que se tiene hace que no puedan accederse a la vez todas las otras cosas racionales. Por eso el choque mágico siempre es tan fuerte, por mucho que alguna gente pues luego lo racionalice después o lo racionalice antes. Sigo leyendo, que hay tanto aquí importante. Vamos a ello. Ahora bien,
Para que la magia se muestre al espectador, el mago tiene que creer en ella. No creer simplemente, tiene que creer. Porque si la magia no es una posibilidad real, todo efecto mágico ha de tener un truco. Aunque este truco sea la forma de llamar a nuestra ignorancia. Y la noción de truco anula cualquier efecto mágico, transformándolo, en el mejor de los casos, en una simple ilusión. Esto es clave en el planteamiento de Luis, volvemos a decir aquí muchas veces este tipo de cosas. La creencia en la magia no implica la creencia necesaria en una magia esotérica. Implica la creencia en el poder que tiene la magia, en la capacidad que tiene la magia. Y volvemos a decir, y es una cosa que no me cansaré de repetir, que no hablo de ponerse paternalistas, no hablo de enseñar al espectador. El jester, el bufón que hace magia, el mago cómico, tiene la misma capacidad transformadora que el mago más serio. Porque el lenguaje de la magia es la vivencia del imposible y el hecho de aceptar durante unos momentos de nuestra vida que cabe otra interpretación del mundo alrededor, dentro del universo que tenga cada uno. Y creer en ella implica creer en la potencia del acto al hacerlo. Y esto es otra cosa de la que hablo yo mucho en los podcasts y a la que ya le dedico mucho tiempo, así que no voy a entrar con ello tan a fondo, en esta idea de saber respetar el efecto que estamos haciendo y entendiendo la fuerza de lo que lleva dentro, con lo que nos vamos a permitir pausar antes de que suceda la magia, bueno, si es necesario, en cada efecto será lo mismo, pausar después, dejar al espectador vivirla, no hacerla de menos inmediatamente, no hacerla de menos antes y crear en la construcción del efecto el marco adecuado para esa vivencia. Porque al final, al fin y al cabo, cuando nosotros construimos un efecto de magia, lo que estamos haciendo es hacer la casita en la que voy a vivir esa experiencia mágica y construirla a tope, ¿no? La sublimación, es el fuego artificial de todo eso, es el postre de esa comida, si lo quieres decir así. Y el pensar en el efecto no solamente como una cosa de bromas o de lo que sea, de una historia profunda, que bueno, que al final tenga un efecto que le acompañe y ya está, sino pensar que todo eso está hecho para que el momento culmen en el que eso ocurre pegue con la fuerza que pegue. Y para eso tenemos que creer en la capacidad de que el efecto puede hacer eso. Y el efecto podemos llamar la magia el efecto o la magia. Y podemos entenderlo de una forma más concreta como que ese efecto es capaz de hacer la magia, pero de que la magia es capaz de conseguir eso. Que mucha gente no lo cree, ¿eh? Y entonces cree que solamente sirve para entretener. Y no digo solamente como entretener malo, sino que entretener es el definitivo y objeto último, sino no una de las patas sobre la que sustenta la mesa de la magia. Yo creo una magia divertida y entretenida, por supuestísimo, no estoy en el otro lado, pero me parece, y yo defiendo muchísimo, que esa magia divertida tiene ese poder de generar muchos más mundos de los que conocemos. Sigo con ello. Si el mago no acepta que la magia entre en su vida, jamás podrá provocar en el espectador la experiencia mágica. Quizá con una técnica adecuada podría llevarlo hasta el umbral del misterio. Y esto solo accidentalmente. Pero una vez en ese punto no sabrá qué hacer. Y cuando el espectador, posiblemente aterrorizado, pregunte si hay o no hay truco, el mago asustado, a su vez, solo podrá retroceder y regresar a la magia de la razón, que le obliga, como un riguroso juez interior, a negar toda posibilidad de la existencia a la magia real. Conténtate con tus jueguecillos y no pretendas salir del círculo que yo te impongo. Yo soy lo único verdaderamente real y todo lo demás es pura fantasía. Aquí vuelvo a hablar yo, que se nota la diferencia de cuando habla Luis y cuando hablo yo. La magia es muy potente y a veces simplemente con acompañarla, con hacer los efectos bien, ya empiezan a decir muchas cosas. Es uno de los grandes problemas siempre que tiene la magia, a su vez una de sus grandes virtudes, que el dios efecto está allí y que habla muchos lenguajes a la vez, y que es capaz de mover a los espectadores, incluso a veces tomándonos nosotros como un lastre, a los magos como lastre del propio efecto. Pero esta idea de que al espectador le podemos acompañar como mucho al umbral del misterio, porque para que pueda producirse esa vivencia hay que contar con ese creer, y ese creer creo que implica dos cosas. Una es el conocer la potencia de la magia, pero otra cosa es
la honestidad con uno mismo de querer compartir esa vivencia, de poder entender que la magia, para que funcione como gran conocimiento, solamente vale en el momento en el que el espectador la abrace, ¿no? Y entonces hay que eliminar toda cuestión de ego y toda egoísmo interior, que ego y egoísmo en este no funcionan exactamente igual, pensando en la vivencia compartida. Por eso a mí me gusta mucho, ¿no? Lo de que cuando el espectador, el mago, solo puede retroceder a la magia de la razón, ¿no? Y es verdad, porque frente a la comunicación humana, cuando alguien reacciona de forma humana, es fácil ponerse a la defensiva. Creo que tiene que haber un acto y esto ya tiro yo mucho para mi terreno, un acto de honestidad muy grande en el que se pueda compartir el momento con el espectador y entender un poco en qué términos se produce. Esto creo que es un aspecto muy interesante para autorreflexionar, no tanto para que te explique yo, eh, pero sí pensar cómo es la actitud que tenemos frente a esa vivencia compartida con el espectador. Pero es que van a venir ahora cosas gordas sobre ese tema. Voy a seguir, ¿eh? Fiel a esta poderosa voz interior, recurrirá incluso a supuestos valores éticos para desvelar el truco con objeto de tranquilizar al espectador. Pero no es un problema ético con el que se enfrenta. Ni la respuesta afirmativa ni la negativa son aquí válidas. Al espectador se le ha mostrado el misterio, se le ha inducido a la alucinación de lo mágico. Y en definitiva, no pregunta el cómo, sino el por qué. El porqué de su propia experiencia. Creo que esto es bellísimo y es una de las claves fundamentales de todo el planteamiento de Luis y, por extensión, el de la buena magia, que es que el espectador no se pregunta el cómo, se pregunta el por qué. Si abrazamos, si hacemos nuestra esta idea, toda nuestra relación con el truco cambia. El espectador se puede preguntar el cómo, y es más probable que se lo pregunte en su casa, que después analice, que el yo racional vuelva y se pregunte el cómo, o que se lo pregunte de antemano, o que incluso te lo pregunte a ti cuando llegue y te diga, hubo un tío que hacía esto, ¿cómo lo hizo? Y, y eso teniendo en cuenta que hay unas capas de razón en esto. Pero si nosotros reenmarcamos esa relación con el espectador desde el cómo al por qué, todo se simplifica. El espectador cuando te dice, ¿cómo has hecho eso? Es, ¿qué? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué hemos vivido? Y nosotros podemos replantear nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque creemos en la magia, entendemos que el truco es lo de menos, es simplemente el ritual que se hace para esa experiencia del misterio y esa alucinación de lo mágico, ¿no? Ahí es cuando nuestra respuesta puede virar completamente y no nos importa la trampa. Cuando el espectador dice, ¿por qué? No es con trampa, es porque la vida nos permite disfrutar aún así de estos momentos. Quiero decir, la respuesta se convierte en otra cosa. Es ¿por qué estamos aquí tú y yo? Porque esta cosa que comparte, vuelvo a decir, no le quiero poner a esto ningún tono sacro. Me valdría en otros sentidos, con otras connotaciones diferentes, con la risa, con una risa compartida. El por qué hacemos esto ocurre, no es cómo lo has hecho, es esto está hecho para que podamos aislarnos del mundanal ruido durante un momento. Vuelvo a decirte, todo el texto de Luis es más para reflexionar que incluso para yo explicar, solo te doy unas pequeñas guías. Pero, por favor, lee varias veces esta belleza, la de que no pregunta el cómo, sino el por qué. El juez interior ya dictó su sentencia. Vamos al punto 7. Ya no hay vuelta atrás. Por supuesto que para el espectador el recurso al truco como explicación de su experiencia ha dejado de tener sentido. Y desde luego el mago es consciente de que la transgresión ya se ha producido. En este punto, el espectador podría ser tomado con la voluntad y transportado en una especie de viaje al mundo de la magia, si el mago asumiera realmente su propia experiencia mágica. Mago y espectador se reflejan mutuamente en la magia. Y si el mago no cree, no podrá soportar la mirada del espectador y tendrá que desilusionarle, aunque sea a costa del nuevo engaño de contarle su propia y falsa versión del truco que jamás convencerá al espectador. No es otra la causa de que cuando el mago intenta demostrar al espectador crédulo que tal actuación es un fraude, que él puede repetir por medios racionales, el espectador molesto le responda, tú haces truco, pero el otro no. Es decir,
el otro es mago, pero tú no. Y tiene toda la razón. No tengo claro si lo dije ya en el podcast anterior que hablé de esto, pero a mí me recuerda mucho el planteamiento de Luis García a una actuación de Eda Ortiz, que parece cosas antagónicas, pero en el fondo no lo son tanto, de la misma forma que tampoco lo son las de Tamariz. En el sentido este de la experiencia, quiero decir, de que estos tres actuantes, vamos a poner en este caso, vamos a centrarnos en Tamariz y en Dani, son conocedores del poder de la experiencia que crean, de cómo se consigue que en la sala en la que están haciendo magia, durante el tiempo de su actuación, el mundo exterior no exista. Que los espectadores se vean arrollados en una vivencia absolutamente salvaje. Yo lo veo en las actuaciones de los dos, y sobre todo las de Dani, ¿no? Que está en un momento brutal, o sea, lleva muchos años en un momento brutal, pero que verlo y reverlo sigue con la misma fuerza, porque yo siento una bañera llena de agua hasta arriba, con un embudo, con un tapón muy grande abajo, se le quita y se genera una espiral salvaje, ¿no? Y la gente está queriendo lanzarse ahí para dejarse llevar con ese torbellino a donde Dani les quiera llevar. Y esta es la cosa importante, porque si lo piensas, en muchas actuaciones de magia, los espectadores tienden a ponerse a la defensiva en algún momento dado. Y con Dani ocurre lo contrario. Se dejan llevar a los salvajes. Si él les dijera, oye, ahora os tiráis todos de cara al suelo, todos se tirarían de cara al suelo esperando que ocurriera algo mágico. Y eso es porque Dani cree firmemente en la potencia de lo que está haciendo. Y esto me ayuda mucho a reincidir en que no tiene por qué ser una potencia de mensaje, que caben todos los mensajes posibles. Pero Dani mira a los ojos lo que está haciendo. Respeta el poder de la magia que está viendo y no se plantea nada para distorsionarle. Por eso tiene esa frase de I don't know how, porque la pregunta de Dani cuando le pregunta nunca es I don't know how, me callo, es I don't know how, vamos ahí otra vez, ¿no? Es como bueno, ponerle una dosis de calmantes en el hospital, ¿no? Es como, no, que no te entro todavía, vamos para allá. Que si lo piensas y ahora lo refieres un poco para atrás, vas a empezar a darte cuenta que muchísimos magos muy buenos, y quiero decir muy buenos no porque hagan solo buena magia, sino porque crean experiencias definitivas y porque creen en el poder de la magia, en el momento en el que la pregunta del cómo, o que no deja de ser la pregunta del por qué, lo que hacen es otro juego, igual de fuerte, que te diga, ¿por qué? Porque es que mira cómo te sientas, ¿no? En vez de cómo a la respuesta de cómo lo hago, no, te hago otra cosa que elimina esa pregunta del cómo porque ya no tiene sentido en ese nuevo diálogo, pero sí te está diciendo por qué. Porque es que mira cómo estás. O sea, es que mira cómo estamos cuando está ocurriendo esto, y por eso este mundo es diferente al anterior, y ese es el motivo de que estemos aquí, de que yo crea en esto y de que no merezca la pena ninguna otra discusión al respecto. ¿Por qué? Porque la vivencia del momento no nos la quita ni Christie. Sigo con el punto número 8. En el nombre de la razón. Cuando se decide llegar a la experiencia mágica, el problema ético carece de sentido. Cabe considerarlo antes de decidir hacer magia. Si se puede afirmar que la magia es moralmente mala, como siempre han hecho y continúan haciendo, tanto la religión oficial, llamándola herejía, como la ciencia racional, diciendo que es un engaño, un fraude o elucubraciones ilusorias. Se puede, en el nombre de la razón, creer que se tiene la última palabra en el trucaje de la realidad y afirmar que una sociedad en perpetuo desarrollo y crecimiento es posible, como si no existieran unas leyes físicas que lo impidan. Podemos incluso, en nombre de la verdad, desvelar el fraude de los pequeños trileros, por el bien de la gran mentira establecida. Pero todo esto no hace más que alejarnos de la magia. Y por supuesto, no somos mejores que el trilero, porque no hay ningún principio ético en una forma de pensamiento que nos lleva directamente y a sabiendas a la catástrofe. Aquí, claro, podemos pensar un poco en las ideas de Luis, de cortes más complejos, pero como siempre, yo me llevo todas estas cosas a mi terreno, y a mí me gusta esta idea, en la que vuelvo a reincidir, vuelve la burra al trigo, en la capacidad revolucionaria de la magia y de la vivencia de las pequeñas artes escénicas en contra de todos los sistemas establecidos, ¿no? Podemos pensar en que cuando planteamos esta magia también estamos viendo un poco algo que vuelve a ser muy actual, ¿no? Voy a repetir solamente una de las frases: creer que se tiene la última palabra en el trucaje de la realidad, eso no me interesa tanto, y afirmar que una sociedad en perpetuo desarrollo y crecimiento es posible, como si no existieran unas leyes físicas que lo impidan.
es pensar que la magia, vuelvo siempre sobre esa historia, ¿no? Que en este universo que cada vez va al consumo más rápido y a todos estos asuntos, la magia no tenga una palabra en contra. Que reunirse un show de 2 horas en una mesa para ver a Woody, por poner un ejemplo de alguien que me parece fascinante y que él no habla de estos temas en sus libros, habla de la empatía, es que en el fondo todos hablan quiero decir, no todos hablan de esta misma cosa, sino la magia habla de esta cosa, ¿no? Que para un espectador pararse de ese mundo en el ruido, apagar el móvil 2 horas, dedicarse a ver a alguien, hacer cosas con cartas, en una relación humana como la que te puede ofrecer Woody, sentados alrededor de una mesa, como en sus shows más cercanos, no implica ya una pequeña lucha contra el sistema, ¿no? Que ni siquiera es que estamos diciendo que hemos visto al Rey León y podemos hacernos un montón de fotos después. No, 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 no. Hay una experiencia íntima que solo se puede producir en esos términos, que creo que eso es importante. 9. El cerco es más denso. El problema se desvanece en el acto de la decisión. Una vez que se decide llegar a la experiencia profunda de la magia, no cabe hablar acerca de los métodos que la producen ni de si es moral que se produzca. La magia niega lo racionalmente establecido sea la única realidad posible. Se encuentra más allá del bien y del mal definidos a conveniencia del sistema que la excluye. Si a la magia se le imponen límites, si se acota su efecto a lo conveniente, deja de ser magia. Y la magia sería entonces lo que rebasara esos límites. Y mago quien tuviera el poder de traspasarlo. Y es por eso que para nosotros el cerco es más denso. No voy a pararme ahora en todos los puntos así porque, ya te digo, creo que muchos es interesante simplemente reflexionarlos porque cabrían horas y horas de darle vuelta al asunto. No entré en la parte de la moralidad y de la ética del mentalista que engaña con los poderes o de estas cosas, aunque esta parte ética Luis la reincide, porque ya lo hablamos en el anterior y todavía me va a tocar hablarla un poco más allá. Lo importante es abrazar ese poder de la magia. Voy a seguir un poco más. 10. Lo inesperado. Pero un día la magia desborda los diques con los que la contenemos e inunda nuestros seguros reductos. Entonces sabemos, sin lugar a dudas, que nadie nos va a explicar el truco. 11. La idea mágica. Si la experiencia mágica se produce, la revelación del truco ya no tiene sentido, pues la conexión lógica, causa-efecto, ha quedado rota por la propia experiencia. Es la intocable noción de causalidad la que se tambalea. Por decirlo de otra forma, el truco no puede tranquilizar ya al espectador que lo percibe como fuera de su sensación y ajeno a la experiencia inmediata. Si el espectador acepta la posibilidad de lo mágico, no es a causa de lo que ha visto, sino a partir de lo que se le muestra, de lo que se le dice desde detrás, desde el otro lado, desde la magia. Algo irreversible ha sucedido. Cuál sea el truco, carece de significado. Aquí tenemos esa idea de que la magia nos desnuda en cuanto a espectadores, que en el momento en el que nosotros reaccionamos de una forma anómala, distinta a como lo hacemos frente a otras vivencias, porque la magia nos ha pegado, y eso es una cosa que podemos ver en todos los espectadores, en algún momento que les pueda ocurrir cuando algo ocurre, eso es lo que importa, porque lo que es la clave ya no es el cómo, sino que han vislumbrado otra forma ellos de convivir en su entorno. En esto es lo que yo creo que va también el punto 10, que es el de lo inesperado, ¿no? En el día en el que la magia desborda los diques con los que la contenemos e inunda nuestros seguros reductos. Sabemos que nadie nos va a explicar el truco. Y es ese punto exacto en el que nos encontramos, como decíamos al principio, que puede durar mucho tiempo, durar solo un instante, en el que la reacción supera nuestras convenciones sociales y nuestra forma de comportarnos. Y voy al último punto. El inimaginable futuro. Debo finalizar aquí. Ya no queda tiempo para pensar. Este trabajo, como todo intento de hablar de lo indecible, está condenado a la soledad. Pero era necesario, aunque soy consciente de no haberme expresado con suficiente claridad. Aún a riesgo de confusión, he preferido no despejar el significado de algunos términos, así como de usar otros, como magia, con un doble nivel de significación. Dejo a cada cual que decida la interpretación según su preferencia. Por otra parte, tengo la sensación de que al fin se ha mirado al fondo del problema. No quiere decir que el problema haya quedado resuelto, ni siquiera definitivamente planteado, pero sí que el camino hacia la magia pasa por la superación de las cuestiones aquí propuestas. Hay algo en lo que mago y espectador se identifican. Ambos son sumamente vulnerables a la magia, y en cierto modo cada uno sueña secretamente con ser el otro. Pero el mago sueña desde el otro lado del sueño,
y sabe la imposibilidad de su despertar. Y es en esta imposibilidad donde tiene que estar, precisamente, lo mágico. Es fantástico este final, en el que Luis se abre y pone las dudas sobre la mesa con valentía, sin pensar que está diciendo la última palabra, solo pensando en que esta reflexión abre la puerta a donde puede encontrarse un camino de trabajo. Y además también es generoso porque habla de esta idea de que los conceptos que trata ya están elegidos de forma equívoca para que cada uno los pueda construir a su manera. Esto es también muy importante, lo veamos de una forma o de otra, y es en el sentido en el que estos textos nos tienen que servir o no nos tienen que servir, o sea, pueden servirnos o no servirnos, pero son válidos independientemente de cuál sea nuestra perspectiva de la magia, porque simplemente busca, o no simplemente, Luis tiene una gran búsqueda, pero nosotros podemos conformarnos en una forma muy limitada con pensar en qué es lo que estamos haciendo, en cómo es nuestra relación con la magia y con el espectador y cómo es la relación del espectador con la magia. Pero con la magia, no con las presentaciones, no con el humor, no con la hora de diversión, sino con la magia. Es una cosa clave que no vemos reflejada en muchas otras teorías de magia. Los grandes planteamientos mágicos inciden en otros puntos diferentes, pero no son tan magia centrados como el de Luis García. De Luis pone a la magia en el lugar central, no al método, no a los que se cuenta a través de ello, sino a la magia, al acto mágico, a la vivencia del espectador, del acto mágico, del momento mágico, no del acto, no del juego, sino de la experiencia mágica, del ver a través del umbral, de la reacción ante lo desconocido, de cómo se comporta respecto a ello. Y de cómo nosotros nos comportamos respecto a la magia, no al método, no a lo que queremos decir, ni siquiera en el fondo de nuestras intencionalidades, porque la magia la pone como un objeto abstracto, sino a la mirada a la que nosotros nos dejamos llevar frente a ella, si lo queremos ver de esa manera. El hecho de que eso, se hayan dejado las cosas abstractas y que él entienda que el texto está condenado a la soledad, me parecen buenas conclusiones, ¿no? Esperemos que un poco con este trabajo lo discutamos, que no lo condene a una soledad absolutamente inmerecida, pero que a la vez el significado abierto de los términos, las significaciones de la magia, todo lo que te voy a decir, no se encierren en lo que yo pienso, no se encierren en la literalidad de las palabras de Luis García, sino se abra camino en una reinterpretación personal de cada uno de nosotros. Te recomiendo mucho que los leas con calma, que los vuelvas a revisar sin mi voz de por medio, sin mis injerencias y sin mis molestias y a veces sin mis idas de olla y formas de perderme y que te quedes con lo mágico. Nos vemos la semana que viene.